Para allá está el Pico de Orizaba. Vamos a ver si lo encontramos. El Pico de Orizaba, con una altitud de 5.636 metros, es la montaña más alta de México y el volcán más alto de toda Norteamérica. Y yo, ese día, intentaría llegar en moto lo más alto posible. El Pico de Orizaba está, creo que a 4.000 o 5.000 metros de altura. Yo ahora mismo estoy a 3.500. Rezo para que la niebla se disipe y os pueda mostrar el pico nevado en toda su expresión, en todo su esplendor. El Pico de Orizaba se encuentra entre el estado de Puebla y el de Veracruz. Y la verdad es que tengo muchas ganas e ilusión por ver mi primer pico nevado mexicano. Creo que hay 3 o 4 en todo el país y bueno, pues con ganas de verlo. Está bastante tapado, la verdad, pero no pierdo la esperanza. Hola, ¿cómo están? ¿Sabes si hoy se verá el Pico de Orizaba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? No está escrito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde anda? Pues por aquí andamos, por su tierra, güey. ¿Qué probabilidades hay de que se vea el pico hoy? Pues de repente llegues a escampar tantito. Es que había 2 caminos. Este es el primero, que no ha dado tanto resultado, y voy a optar ahora por el segundo, a ver qué me encuentro. Pico de Orizaba, todo un reto para los amantes del enduro. ¡Buah! Esto va a estar muy difícil, tío. Es que no tengo llanta para esto. Los primeros metros. Qué va, tío. Esto va a ser un fracaso absolutísimo. Déjame llorar, déjame que lloro. Bueno, no cantemos fracaso todavía. Lo importante es no perder gas, tío, porque si pierdes gas estás perdidísimo. Obcecarse puede ser nocivo para la salud, a veces psíquica y otras físicamente. Aquella ruta me pasaría factura de ambas. Mientras bajo la presión voy a contestar esta pregunta. ¿Con cuál elemento de la naturaleza te identificas? Definitivamente con este. Con el viento, porque no hay nada que me pare, ni siquiera la puerta de un carro, porque el viento es libre, porque el viento es indómito, sopla para donde quiere y como quiere. Y es tan bonito que a menudo lo mencionan en poemas y poesías. Yo soy hijo del viento y mi corazón lo sabe. Soy hijo del viento porque soy de donde él me lleva. Estamos hechos de viento, también de a veces de obstinaciones y ambiciones, como por ejemplo yo, querer subir esta ruta. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Pico de Orizaba. Venga, vamos bien. Sabía yo que era un reto. Me sonaba haber visto vídeos de 4x4 subiendo por aquí. Déjame llorar, déjame que lloro. En el mundo al revés hay luz de día y su lado oscuro. Déjame llorar, déjame que lloro. Con placer viene el dolor. Estamos aquí para conocerlo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Principito! Principito no resistió el Pico de Orizaba y optó por decapitarse por tercera vez desde que lo vengo llevando al bolsillo. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida? Misteriosas por demás. Uno está donde uno quiere
muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Tráenos la libertad, viento. Tráenos entendimiento, fuerza y coraje. Entendimiento de que la ruta de moto se había convertido en una de bici. Fuerza para intentar levantar la moto y coraje para asumir la situación en la que yo solito absurdamente me acababa de meter. Vuela, 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 vuela con nosotros. Vuela, 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 vuela con nosotros. No voy a negar que es un gran atolladero, pero creo que saldré. Y mientras estaba bajando el dron antes me he emocionado mucho porque me he percatado de que qué bendición que este sea mi trabajo, a pesar de que las horas de edición superen con creces a las de aventura y viaje. El cuerpo se siente tan bien. Aquí no hay nadie, por desgracia. Pues nadie me va a poder ayudar. Llevamos ya unas cuantas motoaventuras Supernova y yo. Y aunque todavía queda un poquito de América, pero ya diviso el final. El año que viene ya, si Dios quiere, llegaré a Alaska. Y bueno, pues mucho ha pasado en este tiempo. Mucho cambio, mucho aprendizaje, pero estoy feliz, estoy contento con el camino recorrido y perdonándome por los errores que haya podido protagonizar. Estoy contento con mi vida. Quiero compartir esto porque creo que es importante estarlo. Es importante buscar la manera para estarlo, para comenzar a estarlo. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¡Ay! Todavía me duele la espalda, ¿eh? Vuela, vuela. Está trancada, ¿eh? Es que creo que la tengo que levantar así y ir para atrás, tío. Dar la vuelta aquí es casi imposible. Entonces la he liado. La he liado, pero... Esto es lo que me pasó en Guatemala, que se hinca el manillar, la rueda hace presión contra la ladera y hace que sea casi imposible moverla. Qué va, tío. Estoy jodido, ¿eh? Hostia, la que he liado, chaval. Vale, o sea, moverla aquí es casi imposible. A ver si aquí... algo se mueve. Tengo una idea. Puedo quitar tierra de aquí con una piedra. Tengo que quitar también de ahí. Ay. El problema es que está bien hundido, ¿eh? Uy, no voy a ser capaz. Pico de Orizaba 1, soy tribu 0. Tras intentarlo durante una hora, escarbando tierra y probando todas las posiciones y tirando desde todos los ángulos, me he dado cuenta de que no voy a ser capaz y de que además no necesito una, sino 2 personas para sacar la moto de aquí. No puedo. Todavía me duele la espalda del accidente, no tengo tanta fuerza. Y es que está muy mal. Esto es lo que me pasó en Guatemala, parecido. Cuando la rueda está contra la ladera y el manillar del otro lado clavado en la tierra también. He intentado quitarla, pero es que cuando no es una es otra. Voy a hacer 4 kilómetros hacia abajo. Y lo primero es esconder las cosas, porque no me lo voy a llevar. Puedo esconder, pues, donde sea que no le molesta el puma. Siendo así las circunstancias, me tocaría bajar caminando 1 hora hasta las cabañas donde había dejado mis cosas y, ya allí, pedir ayuda. También es verdad que mira por dónde he subido, ¿eh? Estoy bastante orgulloso de esta parte. Hasta allí. Gajes del oficio. A veces pasa. Tenía que haber sabido ser un poco más inteligente. Que este ya no es el camino para vehículos, que este camino es pues para bicicletas, caballos, motos de enduro. Pero me emocioné, como hice toda la otra parte de corrido, me emocioné. ¿Qué le vamos a hacer? Me perdono. Para quien haga el pico de Orizaba, por aquí es donde termina el acceso para vehículos. Por ahí arriba, donde te metes en un callejón casi que sin salida. 4 kilómetros hacia abajo ahora y seguramente
4 kilómetros hacia arriba. Yo me lo he buscado, yo me lo voy a comer. Hacía tiempo que no hacía un trekking, hoy fue el día. Y lo hago con un temor que no es ni el del puma, ni el de que haya alguien por acá. Me duele mucho la espalda. He experimentado muchos dolores de espalda en estos años. Normalmente eran musculares, pero este es como más de hueso, más de la columna. Entonces en cuanto llegue a España me voy a tener que hacer una resonancia. A ver qué pasa por ahí, porque me duele. Ahora mismo tengo una misión, convencer a 2 o 3 personas que vengan conmigo a bajar la moto. Vamos a ver qué pasa, chavales, chavalas. Buen día, amigo, ¿cómo estás? Bien, dime. ¿Cómo andas? Todo tranqui. Tengo una mala noticia. Se me ha quedado la moto allá arriba del todo. ¿Se te cayó? Llegué al final del camino y vi que continuaba a la izquierda, así como más fino. Y dije, por aquí será. El camino era horrible. Horrible era, yo creo que para enduro de bici o de moto, pero no para la mía. A ver, ahorita vemos. A ver. Una pala nos va a venir muy bien. Pues venía muy concentrado pensando ¿Cómo hacer? pensando en cómo hacerle, y en segundo lugar ahuyentando con mis pensamientos al puma. Aquí hay pumas, ¿no? Sí. Estaba muy concentrado así, digo, puma como vengas te reviento, puma como vengas. Tú te imaginas lo afilado que tengo yo los dientes. Ahora no arranca el carro. Es diésel. No, es que tarda. ¿Han tenido que rescatar en otras ocasiones a personas? Un montón de veces. Por lo menos no era el único al que Javier y Amaury tuvieron que ayudar para salvar la papeleta. Por lo menos no era el único. De verdad que yo no sé cómo subí esto, ¿eh? ¿Cómo la ves? Ahorita la sacamos. Dos, sí. Tan fácil que parece, ¿eh? Recuerden que desde el sofá de casa todo se ve más fácil, que las cámaras nunca muestran la inclinación real Vamos para atrás. y que la mente en situaciones así no siempre piensa con la suficiente claridad. Eso. La tenemos. Qué sencillo, tío, así, ¿eh? Nos ha costado, ¿no? Más o menos. Qué maravilla que siempre haya una mano amiga que te ayude a salir adelante. Eso es algo que para mí siempre será sinónimo de Latinoamérica. El pico de Orizaba es un volcán. Se podría decir que es un volcán hasta cierto punto inactivo, que en algún momento haya tenido erupción, pues siempre sigue teniendo movimiento. Nada más que obviamente el movimiento es bastante adentro de la tierra, por eso es que nosotros no lo notamos. Yo siempre he considerado que cualquier lugar de naturaleza es sumamente bonito, siempre hay que respetarlo, siempre hay que cuidarlo. Prácticamente pues tú eres uno mismo con la naturaleza, ¿no? Prácticamente nosotros venimos de ella y vamos a terminar en ella. Lo más padre o lo que a nosotros nos gusta mucho de aquí del volcán son las vistas que tenemos, justamente por la altitud en la que estábamos. Todos los días son diferentes. Hay días que a lo mejor mucha gente dice, hay 3 días de niebla. Bueno, pero la niebla llega a ser diferente si la sabes apreciar. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a ver qué tal será la bajada. Espero que no me tengáis que ayudar a levantarla de nuevo. Pero voy tranquilo porque sé que estáis detrás. Voy con el motor apagado para que los líquidos sigan volviendo a su lugar. Vamos a ver qué onda. Es que esta ruta es de bicicleta, me habéis dicho, ¿no? ¿Conseguido? Voy a ir yo primero por si me cayera, ¿vale, chicos? Una sabia e inteligente decisión. Solo en Guyana me había llenado tanto de barro. Parezco La mole. la mole, pollo con mole. También podría ser. 1, 2, sí. 1, 2, sí. 1, 2, sí. ¿Creéis que ya lo levantamos? Sí, ¿no? Sí, creo que ya. Si tiramos de repente los 3 de primero de una rueda y los 3 de otra, nos la traemos aquí. 1, 2, 1. Cuando digo que es difícil levantar la moto, no exagero, especialmente si se incrusta en una ladera o en el barro. Dependiendo de cómo esté caída, incluso entre 3 personas puede llegar a ser muy complejo levantarla. Si estuvo pesada, ¿eh?
Y ahora tengo que salir. Y aquí traía Principito y perdió la cabeza. Creo que se ha metido barro en el tubo de escape. Va a tocar acelerar bastante para que no se meta en el motor. Y así, con la espalda medio herniada y la moto hecha un Cristo, me fui del Pico de Orizaba recordando que tentar la suerte puede salir muy caro. Al llegar a Orizaba, casual o causalmente, un chico me paró para tomarse una foto. Al preguntarle si sabía dónde había un taller, me dijo que él y su hermano tenían uno, así que guiado por el destino fui allí a arreglar los desperfectos ocasionados y limpiar la mierdecilla acumulada. Bueno, pues las cosas maravillosas de la vida, traía varias cositas rotas y me he encontrado a este muchacho con una 1200 del año 2001 y le he preguntado, oye, ¿no sabrá dónde puedo ajustar alguna cosa que se me han roto? Y me estoy yendo con ellos a comer. Perdón, que estoy lleno de polvo. Bueno, pues un placer conocerla y que tiene una familia magnífica. Desde el segundo uno me han estado ayudando y creo que lo van a seguir haciendo. Sí, no te preocupes por eso. ¿Cómo voy a echar de menos Latinoamérica? Porque va más allá de la ayuda, ¿no? Muchas veces la gente que me ha ayudado, pues he generado lazos con ellos. Y ahora pues nos estamos yendo a almorzar. ¿Cómo se llama tu moto? No tiene nombre, pero yo le digo La Gorda. La Gorda. Está muy bien conservada, ¿eh? Sí, es 2001. No permiten que me vaya de Orizaba sin que antes me ayuden mucho. Una ayuda intensa. Y la verdad es que me viene muy bien porque estoy reventado de la ruta y del golpe de ayer. Ayer no me podía ni levantar de la cama del dolor que tenía aquí, un tirón que me dio. ¿Pero a dónde me estás trayendo, hombre? ¡Qué casita tan bonita! Vamos, amigo. Oye, pero qué casa tan bonita, no me la esperaba, ¿eh? Bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya que me has hecho 2 o 3 reparaciones, sí, que menos que le des una vuelta, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Por favor. Adelante. Gracias, ¿eh? Es un sueño para él hacer esto. ¿El qué? Un sueño, es un sueño que haga esto. ¿Qué tal las sensaciones? Es hermosa la moto, es hermosa. Bienvenido a casa, Agustín. Muchísimas gracias. Bienvenido a casa. Aquí puedes pasar el tiempo que gustes, descansar, reposar de los buenos golpes de ahí del Pico de Orizaba. Ya estuviste en la montaña más alta de México. Vale y merece la pena descansar. La familia de Julio y Otón sintetizaría bastante bien la hospitalidad mexicana, el apoyo que se precise, la casa a disposición y en la mesa comida típica un montón. Es comida de la región de las altas montañas. Normalmente aquí le conocemos como antojitos. Quisimos traerte algo tradicional. Lo tradicional de Orizaba son las garnachitas, que es carne deshebrada con salsa roja muy rica. Eso es tradicional de Orizaba. Así como también las tortas que están de aquel lado, también son tradicionales orizabeñas. Son tortas de pollo con espinacas. Y al sentarnos a comer me contaron que 2 días después se celebraría un evento muy especial al que, de querer asistir, necesitaría algo fundamental. Necesito un traje. Claro que sí, amigo. Te van a tomar medidas. Vamos a rentar un traje para una fiesta de 15 años. Voy a asistir por primera vez a una fiesta de 15 años con la familia que me ha recogido del camino. Y para eso, pues hay que llevar traje. Yo traje no suelo llevar en la moto. Entonces me han dicho que hay uno de color rosa y creo que ese va a ser el que me lleve. Aquí en México alquilan trajes. Es increíble. Yo esto no sabía que existía. Me gustaría probarme el rosa, la verdad. La idea es que no se note que soy de fuera. A lo mejor uno más grande, ¿eh? Porque os voy a reventar las costuras. Yo es que bailo mucho cumbia y en un movimiento de cumbia a lo mejor se me saltan las costuras. A lo mejor hay pajarita rosa. Ah, sí que hay. A ver si combina. Es exactamente el mismo color. Sí, pues moño para Agustín. Del 1 al 10, ¿qué tan mexicano es esto? Los colores, un 8. Un 8. Bueno, pues yo creo que estoy preparado para la fiesta de 15 cumpleaños. Tienen que medir los brazos. Vale, que hay que tomar las medidas. Sí, para que el traje ajuste. Vale. O sea, que están todos los días deshaciendo y haciendo traje, ¿no? En función de las medidas de quien sea. En un fin de semana, ¿cuántos trajes se alquilan, más o menos? 120. Ustedes alquilan 120 trajes por fines de semana. Ándale.
A lo mejor abro un negocio en España, Ya te di la idea, ¿no? Voy a dejar YouTube y me pongo a alquilar trajes. La idea es estar muy cómodo. O sea, que cuando me siente en la mesa no salte el botón. Tú votas por la celeste. El coral, yo voto por el coral. ¿Por qué no nos prestas los dos y ya que se los... Sí, claro que sí, sin problema. Y al momento que los vaya cambiando según el momento. Claro, he venido aquí a sorprender. Y de repente saco 10 pajaritas y me pongo a alquilarlas en el evento al que se la ha manchado, al que se le rompió. A quien fuera, pero esta pajarita, o moño como lo llaman en México, no pasaría desapercibida. Que se sepa. Que se sepa. Estamos haciendo el ensayo de los 15 años de Majo. ¿Cuánto tiempo se ensaya? Aproximadamente 2 meses antes del día del evento. Que hay personas que se dedican específicamente, su trabajo es poner coreografías para fiestas de 15 años. Y no solo eso, es tan común que hay chambelanes que se rentan para eso. Sí, o sea, ¿Chambelanes de alquiler? Sí, aquí hay muchachos que bailan tan bien, que lo hacen tan bien, que se rentan para eso. Es la primera vez en mi vida que me dejo bigote. Por tanto, la primera vez en mi vida que probablemente me parezca más a mi señor padre. Esto con el vestido rosa va a ser increíble. ¿Estamos listos para la fiesta de los 15 años? Estamos listos, vamos ya. Vamos pues. Ya estamos casi por llegar al salón para la presentación de los 15 de Majo. Estamos listos. ¿Y Majo cómo se encuentra? Nerviosa, muy nerviosa, pero feliz. Yo me quiero divertir con mi familia y mis amigos. Sé que va a salir bien todo. Que después de tanto estrés, tanto ensayar, tanto nerviosismo, ya, es el día, es la hora. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando, Majo? 2 meses, 3 veces a la semana, casi 2 horas. Y la lluvia no se tiene. El mismo tren de la bestia del episodio anterior avanzaba justo delante de la puerta del lugar donde ese día grabaría una fiesta de 15 años llena de felicidad y alegría. Un contraste que me erizó la piel. Mira, los chambelanes son amigos y familia, son personas que Majo escogió para que la pudieran acompañar y obviamente bailar con ella ahorita en tan importante fecha. ¿Qué es lo que os da miedo? Equivocarnos en un baile, en algún paso o cosas así. Pues yo estoy muy emocionada porque yo no tuve 15 años y verla a ella, pues él bailando, sus chambelanes con sus amigos. Siento como si fuera también para mí. Es una tradición que ellas celebran y festejan y lo desean desde chiquitas, ¿verdad? Son sus 15 años, es la transición de niña a mujer. Entonces imagínate, se tiene que celebrar. Esta es la muñeca, en esta ocasión es un oso del Circo del Terror, bastante terrorífico, pero pues bueno, Majo es de gustos raros, no tiene muñecas y este oso la ha acompañado para dormir durante algunos años, entonces pues bueno, este es el que se va a entregar en el simbolismo de que entrega las muñecas, entrega el oso en esta ocasión y recibe sus zapatillas, pero bastante horripilante el oso. La fiesta de los 15 años es una tradición mexicana que marca la transición de niña a mujer de la quinceañera, reconociendo así que la chica en cuestión ha alcanzado ya la madurez. Dado que para mí todo esto era nuevo, indagué sobre su origen y averigüé que proviene de las grandes culturas precolombinas de México, que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta. Y al enterarme de todo esto, me pregunté qué pensarían los antiguos mayas y aztecas al ver que el rito actual incluye alienígenas con luces de neón, batucadas o personajes populares como Batman o Bad Bunny. Sea como sea, lo importante siempre es celebrar las fiestas, los años y la vida, que igual que se viene, se va.